Bienvenidos a nuestra nueva masterclass, un espacio para que reflexionemos y hablemos acerca de educación ambiental, entre otros temas. Hoy tenemos la compañía de Ana María Muñoz, nuestra ingeniera ambiental, la ingeniera ambiental de Equideas. Ella es especialista en gerencia de proyectos y también en formulación de iniciativas ambientales en el sector público. En esta sección Ana María nos va a contar acerca del propósito ambiental que tiene Equideas, de su filosofía ambiental, nos va a hablar acerca también, para entender un poco el tema del aceite de cocina usado, porque realmente por qué es tan importante hacer una buena disposición de este recurso, vamos a ver sus impactos, también vamos a ver cómo debemos disponerlo correctamente, que era lo que decía, y por qué es tan importante para proteger nuestras fuentes hídricas y por supuesto toda la vida que en ella habita nuestros ecosistemas, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros suelos. Bienvenida, Ana María. Vale, muchas gracias por esa introducción y como ya escucharon, en esa masterclass nos vamos a enfocar en lo que es el aceite de cocina usado, que es un residuo. Entonces vamos a explicar todo lo que se deriva de la correcta gestión, de la inadecuada gestión de este residuo. Bueno, perfecto. ¿Qué te parece, Ana, si empezamos comentándole a nuestros futuros EcoMaster acerca de qué es Equidea? ¿Quiénes son? ¿Qué hace parte de la filosofía de Equideas? ¿Quiénes son Equideas? ¿Qué es Equideas? Listo, vale. Entonces, nosotros somos una empresa que es gestora ambiental en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca. Tenemos certificaciones por la CBC, por la CRC y la CBC y el DACMA para hacer recolección de los aceites de cocina usados. Nosotros hacemos la recolección, el transporte y aprovechamiento de este residuo. Aparte de eso, nosotros somos una empresa BIC, que es una empresa que tiene beneficio de interés colectivo. Eso significa que nosotros no solamente nuestro enfoque no solamente es impactar económicamente, sino también en las comunidades, en lo ambiental. Y por otro lado, estamos haciendo la renovación de nuestro certificado como empresa B, que es un certificado que otorga el sistema B. Nombraste hace un momento que Equideas es una empresa gestora ambiental. ¿Qué significa ser una empresa gestora ambiental? Una empresa gestora ambiental es una empresa que gestiona los residuos, puede ser cualquier tipo de residuos, ya sean aguas residuales, ya sean residuos post consumo, y en este caso Equideas hace la gestión de los residuos agua. Ok, perfecto. Ahora vamos entonces, ya que nos hablaste de que Equideas es una empresa gestora ambiental, que tiene compromiso B, ¿cuál es la diferencia Bueno, del vale. compromiso? Lo mencioné anteriormente, pero pues para ser gestor ambiental sí es obligatorio tener la certificación, ya sea por cualquier entidad ambiental, dependiendo en donde vayas a ejercer la gestión, ya sea en Cali, en el departamento, pues certificarte por el ente ambiental. Ok, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hablando ya como algo súper interesante que muchos se preguntarán, bueno, listo, perfecto, Equideas. ¿Qué es ser un ecomaster, Anita? Bueno, vale, para nosotros los emprendedores son emprendedores conscientes que impactan en su comunidad, que ya tienen hábitos que son amigables con el medio ambiente, que son líderes y que tienen influencia sobre sus comunidades. Ok, perfecto. Y yo creo que también a veces uno puede como intuir, si uno dice, bueno, ecomaster, Sí. pues es una persona que se va a convertir en un máster para apropiarse de todo lo que tiene que ver con nuestro producto, que por eso mismo son estas capacitaciones en cuanto al ámbito ecológico. Entonces Sí. va a ser un máster, pero en cuanto al tema ambiental, con el emprendimiento en el que va a empezar este hermoso camino con Equideas. Ahora pasemos entonces a hablar de algo que también por ahí nos han preguntado, y es, nosotros en Equideas tenemos un logo muy bonito, que es un coral. ¿Qué significa ese coral en Equideas? Bueno, vale. Pero entonces para hablar de los corales quiero que sepan la importancia que ellos tienen en los ecosistemas marinos, ya que ellos actúan como indicadores del cambio climático. También ellos albergan el 25% de la biodiversidad marina. Por otro lado, el logo de Cuideas está dentro de un círculo porque queremos también comunicar nuestro modelo de producción, que es economía circular. Aparte de saber de que todos estamos juntos, como que nada es aislado y que todo empieza donde termina. Bueno, perfecto. Creo que es algo muy bonito también de la manera Sí. en que pensaron en vincularlo al logo de la empresa.
Bueno, Ana, antes de continuar con la siguiente pregunta que en estos momentos pues tenemos aquí, me gustaría que empatáramos rápidamente. Esto ya se está presente en una de nuestras masterclass donde se explica, se define, se dan ejemplos de cómo funciona la economía circular, pero aquí rápidamente, ¿qué es la economía circular? Como para que entremos en contexto. Bueno, vale, la economía circular es un modelo de producción y de consumo, donde se busca disminuir la cantidad de residuos generada y aprovechar al máximo las materias primas ya presentes, haciendo que este tenga mayor durabilidad sobre su ciclo de vida. Y los beneficios de este modelo de producción, a diferencia del modelo tradicional, que es el modelo lineal, que es donde se consume y se generan los residuos, pero no se genera ese aprovechamiento, es que esto genera innovación, genera negocios verdes, se disminuyen las cargas sobre los recursos naturales, ya que no se tiene que estar produciendo materias primas vírgenes para la elaboración de nuevos productos y servicios. Bueno, ahora que hablas de esto, vamos a empatarlo con algo súper importante que son las 3R, que es algo de lo que aquí en Equidad practicamos y también que nos lleva a ser parte de ese modelo de la economía circular, que ya entramos todos en contexto de qué es. Y es, explícanos a todos, aquí los que nos están viendo desde casita, desde donde se encuentran, qué son las 3R y bueno, cuáles son y qué significa cada una. Bueno, vale, estos son nuestros 3 pilares cuando hablamos de gestión de residuos. ¿Por qué? Porque primero estamos en reducir, que en reducir es el modelo de consumo cuando vayamos a comprar, vayamos a adquirir un producto, pensar bien si es necesario, si lo necesitamos. También en este momento cuando es reducir, también podemos focalizarnos en decir, bueno, cuando este producto sea un residuo, ¿cómo lo va a poder aprovechar? Incluso, discúlpame Ana, eso lo hablamos en una de nuestras masterclass con el ingeniero Mauricio, porque decíamos que realmente es muy importante, por ejemplo, esta primera R de reducir, es llevarnos a realmente pensar si lo que vamos a comprar en ese momento de verdad nos va a ser útil. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día a nivel mundial y que cada vez crece más porque todo el tiempo salen cada vez más avances tecnológicos. El consumismo. Exacto. Que sale una prenda nueva, yo la quiero, entonces puedo tener 10.000 pantalones de los cuales solo uso uno a la semana, pero no, salió el último que tiene el rotico aquí, que tiene aquí los botones, lo quiero. Y empezamos a acumular, acumular, acumular y a comprar cosas que realmente no necesitamos. Entonces creo que esa primera R es fundamental que la interioricemos todos desde casa, es lo que hablábamos en esa masterclass, que lo quiero traer aquí a colación, y es que seamos mucho más conscientes de cuando realizamos una compra, ¿realmente lo necesitamos? Entonces creo que quería hacer ese paréntesis allí porque esa R sí que me parece fundamental, porque lo que tú no consumes, pues no va a ser exacto. Es como Valen lo explica, es que es una preventiva, es como una herramienta preventiva, pues porque es como, si no lo compro, pues no lo va a tener que reutilizar, no lo va a tener que reciclar. Pero pues hay casos que sí tienes que adquirir el producto o servicio, pero entonces ya para ese caso ya están las otras herramientas. Pero entonces es conciencia, es volvernos conscientes al momento de consumir. Bueno, ahora sí ya, ¿cuál es la siguiente, Ana? Bueno, la siguiente es reutilizar, que es donde el residuo no tiene que pasar por ningún proceso de transformación, sino es que tú le das otro uso. Digamos, normalmente las cosas vienen con una función inicial, principal para las que fueron diseñadas, pero pues ya cuando cumple esa función, tú dices, bueno, yo la puedo utilizar de otra manera. Un ejemplo son los frascos de vidrio que viene la mermelada y pues yo le encuentro otra función para guardar nueces. Entonces, eso vendría siendo, pues así a grandes rasgos, lo que es reutilizar. Y ya venimos con la última, que es reciclar, que es ya cuando el producto pasa por un proceso de transformación y entonces ya es un residuo, se aprovecha y se generan materias primas. Bueno, perfecto. En esa segunda R de reutilizar, definitivamente hoy en día ustedes pueden buscar en internet. Yo soy una que a veces me pongo, pues cuando tengo el tiempo, a buscar qué otros usos le puedo dar a algo que tengo. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes no sé si a ustedes les llegó a pasar, y no sé si a Ana les llegó a pasar, que yo, por ejemplo, veía esos videos de cómo convertir una blusa que ya no te gusta
Y entonces puedes cortar aquí, hacerle aquí, muy fácil, y ya tienes una blusa totalmente diferente, ya pues te va a gustar, te la vas a poder poner, vas a poder darle como ese doble uso y no vas a tener que desecharla. Bueno, en estos casos lo que uno debería hacer no es desechar, sino que si la prenda aún sirve, pues uno hay muchos lugares donde puede ir a Ahora que está donar. muy de moda la moda circular, que Exacto. los pulgueros y la verdad se pueden encontrar buenas prendas, entonces es cambiar nuestros hábitos y también nuestros conceptos, porque la gente dice yo cómo voy a usar algo que ya alguien usó, entonces como la verdad pues si está lavado, está en buen estado, ¿por qué no? No, y además de que estos espacios que nombra Ana, hay muchos lugares aquí en Cali, ustedes pueden buscar en internet, Y también si son de otras ciudades. en otras ciudades, eso yo creo que lo hay en todas Sí, yo partes. creo que más que todo Latinoamérica estaba quedado en ese tema porque en Europa sí es muy Es normal muy normal. esas tiendas, apenas ahora es que se vienen a formalizar, que por Instagram también encuentras páginas donde las personas dicen, bueno, yo no sé qué hacer con esta ropa, bueno, voy y la dejo allá, claro, revisan que la prenda esté en buen estado y se vende. Bueno, ahí tienen otra opción de cómo pueden darle una segunda vida útil a sus prendas. Pero sí, eso era lo que yo quería decir, que normalmente tratemos de, si tenemos algo, antes de desecharlo, ver de qué forma, si no me sirve a mí, si no le sirve a usted, pues de pronto le puede servir a alguien más también. Bueno, perfecto. Creo que importante hacer ese paréntesis en esas 3 R, que también se ve muy permeado, se ve mucho en nuestra empresa. Creo que hacemos uso de ella siempre en todos nuestros procesos de fabricación. Ahora que toco el tema de nuestros productos, pues me gustaría también saber, nosotros hacemos parte de esa economía circular, pero para poder hacer parte de esa economía circular, además de que implementamos esas 3 R, además de que hacemos un proceso con el aceite de cocina usado muy especial, también es que nuestros productos, sus empaques y en general nuestro producto es ecológico, es biodegradable, bueno, tiene muchas componentes ambientales a favor. Entonces hay un concepto que actualmente se ha venido manejando mucho en la industria, especialmente las que hacen esa transición o que nacen ya con esa iniciativa pues de generar un menor impacto ambiental con lo que realizan los servicios o productos que ofrece, y es el ecodiseño. Así que expliquémosles a las personas qué es el ecodiseño y cómo se ve esto implementado en nuestra empresa. El ecodiseño o diseño ecológico es una metodología que ayuda a crear productos, servicios, procesos, desde el inicio que se busca disminuir su impacto ambiental. ¿Esto cómo se hace? Desde que se tiene pensado en diseñar el producto, se piensan los materiales con los que se van a fabricar, cómo se va a producir, cómo va a ser el proceso, porque también se debe tener en cuenta que el proceso sea óptimo, que no haya residuos dentro del proceso, porque no solamente es el residuo que genera el producto cuando cumple su ciclo de vida, sino es que es el residuo o también los insumos que se deben de utilizar al momento de fabricarlo, ¿vale? Y esto es muy importante porque el 80% del impacto ambiental de un producto, servicio o proceso se define desde su etapa de diseño. Esto es porque desde que se diseñan se puede ya concluir qué materiales son mejores, con qué material va a durar más, qué material sí se va a poder reciclar. Entonces esto disminuye la cantidad de residuos porque de alguna manera se van a poder aprovechar y reincorporar en los procesos de producción. Perfecto, un ejemplo de esto podría ser que ahora están he visto mucho como los cepillos de bambú, tanto de dientes como también para el pelo, por ejemplo también que los muebles, que biodegradables, con telas, incluso hay para poner ejemplos, pero para que la gente comprenda un poco mejor, hay también ropa que las tinturas que utilizan para la ropa no la hacen de químicos tradicionales que son demasiado fuertes y generan un mayor impacto ambiental, sino que la hacen con colores, pero de la misma tierra. O sea, por ejemplo, Sí, cogen la tierra extraídos y exacto. de recursos naturales, ya sea de plantas, de frutos, sí, vale, eso es tener conciencia ambiental. Y otro lado, o sea, otra cosa que quería aportar
pues aquí justamente en Cali hay empresas que hacen la gestión del papel, se recicla el papel, entonces normalmente la problemática no es como, no recae tanto en que no uso plástico, no uso papel o un residuo, sino es que no, en ese momento no hay las herramientas o las herramientas no abarcan o no soportan la cantidad de plástico o de papel que se genera y no se aprovecha. Pero si la gestión fuera la correcta, como que las problemáticas no va a ser como comprar un producto que está basado en una botella de plástico, porque si la cadena de aprovechamiento de los residuos estuviera bien hecha, bien elaborada la gestión, pues lo que se produce vuelve a ingresar a la producción, o sea, vuelve a ingresar a la cadena de utilidad. Bueno, sí, eso es súper importante. Hoy en día hay demasiados y entre esos, por supuesto, están los productos de cuidado. ¿Qué hace, o sea, por qué nuestros productos no lo pensamos desde el ecodiseño, Ana? Listo, vale. Desde que se diseñan los productos de cuidados, como tenemos detergentes, tenemos lavalosas, entonces esos productos, ¿vale? ¿En dónde terminan? En el agua. En el agua, porque se van por el desagüe, pasan por plantas de tratamientos de aguas residuales, terminan en los ríos y esos terminan en los mares. Entonces nosotros teniendo eso en cuenta, nuestros productos desde el momento, desde nuestro diseño, se tiene en cuenta de que nuestras materias primas deben de ser biodegradables para que cuando ellas entren en contacto con los ecosistemas, pues duren menos tiempo y el impacto sea menor. Igual también hay algo interesante y es que los empaques de Cuideas, ¿cómo es el tema con los empaques de nuestros productos? Nosotros tenemos un modelo de empaque que se llama Back in Box. Este es una bolsita dentro de una caja de cartón y la caja es resistente, entonces aquí estamos utilizando la R que es de reutilizar, porque al momento de que ya se te acaba el producto, tú retiras la bolsa y lo que haces es comprar una bolsa, entonces el gramaje de la bolsa, de una bolsa de plástico, es menor a una botella, a un tarro de plástico. Entonces ahí como que utilizamos plástico, pero buscamos la manera de que se use el menor plástico, la menor cantidad de plástico posible y de que la caja de cartón sea reutilizable. Bueno, creo que esto es una buena base para que vayamos conociendo un poco acerca no solo de Cuideas, sino también acerca de nuestros productos. Pasemos entonces a hablar de un tema indispensable en esta masterclass y es el ACU o de aceite de cocina usado, que es su abreviación. Explícanos un poco qué es el aceite de cocina usado y creo que tiene dos abreviaciones. Bueno, coméntanos allí para que los EcoMaster tengan muy claro este concepto. El aceite de cocina usado, ACU o aceite vegetal usado, que es AU, es un residuo que es derivado de los procesos de cocción, que es cuando el aceite de cocina o aceite vegetal pasa por un proceso donde las temperaturas altas hacen que sus características físico-químicas cambien. Entonces ya no se puede volver a utilizar para cocinar y ya se queda generado su residuo. O sea, ya cumplió su ciclo. Función. Sí, ya cumplió su función, ya es un residuo. Y este residuo, para nosotros los humanos, pues nosotros no tenemos que tener muchos cuidados al momento de manipularlo, como que no presenta un riesgo significativo pues, cuando entramos en contacto con él. Pero el problema sí es cuando este entra en contacto con los ecosistemas, ya que es altamente contaminante y el recurso que más se ve afectado es el recurso hídrico. Entonces, por eso es un residuo especial. Ok, justamente iba a preguntarte, Ana, porque muchas personas consideran que, por supuesto, el aceite de cocina usado cuando va por el desagüe, que es lo que la mayoría de los hogares realizan, muchas veces por desconocimiento, sí, claro. Pues sabemos que los que han estudiado, pues que los impactos que generan el agua son demasiados, pero pese a eso, no es un residuo peligroso. Muchos dirán, claro, es que es contaminante si llega a las fuentes hídricas, porque eso tiene unos problemas que ya Ana nos va a explicar. Entonces muchos dirán, no, eso es peligroso, porque es el término que primero dice, no, si algo pone en alteración cualquier cosa que ponga en riesgo entonces es peligroso.
pero no, es un residuo especial. Vale, sí, esto es un residuo especial por varias características que tiene el residuo. Primero, la cantidad de generación de residuo, porque no solamente están los generadores domiciliarios, sino es que también hay industrias alimentarias que producen a gran escala este residuo. Aparte de eso, este residuo tiene un gran potencial de aprovechamiento. Más adelante voy a hablar de cada uno de ellos. Y la otra es el impacto ambiental que tiene este residuo cuando se gestiona de una mala manera. Definitivamente el aceite de cocina usado no es un residuo peligroso, es un residuo especial, y ya entendemos que la diferencia realmente sí es bastante. Así que si algún día le preguntan si el aceite de cocina usado es un residuo peligroso, usted le va a responder que es especial y ya tiene el porqué. Bueno, Ana, hablabas hace un momento de las industrias que realmente tienen que tener pues un adecuado manejo de ese recurso, porque incluso son las que generan mayor cantidad, especialmente las industrias alimentarias, por supuesto. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué normativas en estos momentos regulan a esas empresas y cómo entonces es el proceso allí? Claro que sí, vale. Existe una normativa que exige la adecuada gestión de este residuo. La normativa es una resolución, que es la resolución 0316 del 2018, donde se les exige a los generadores industriales de servicios y comerciales hacer la adecuada gestión de este residuo. También existe el generador doméstico, que en el generador doméstico centramos lo que eres tú, lo soy yo, lo son ustedes, pero a ellos no es obligatoriamente hacer la gestión correcta del residuo. Ok, perfecto. Entonces, ya que sabemos que es un generador domiciliario y que nos dices que está esta normativa que es la 0316 del 2018 para estos otros tres tipos de generadores, explícanos qué qué es el generador industrial, quiénes hacen parte del comercial y del de servicio. Entonces vamos a empezar por lo que es un generador de servicios. El generador de servicios es el tipo de generador que en su actividad principal no está en producir alimentos, pero de todos modos genera una cantidad de este residuo. Un ejemplo puede ser los hospitales y los colegios, que en ellos hay cafeterías y en esas cafeterías se puede llegar a producir el aceite. Tenemos también los comerciales, que ya si vemos los comerciales, su actividad principal sí está en producir alimentos, ya pueden ser los restaurantes, también los hoteles, que ya el volumen de aceite es mayor. También tenemos, por último, los generadores industriales, que son las industrias alimentarias, y en esta la cantidad de aceite generada es demasiado grande. ¿Y qué les exige la resolución 0316 del 2018? Que deben de tener un gestor autorizado por las autoridades ambientales para hacer la correcta recolección, lo que es el transporte y lo que es el aprovechamiento de este residuo. Una obligación que tienen estos generadores es verificar que su gestor esté autorizado por una autoridad ambiental. Eso lo pueden hacer desde la página web, ustedes ingresan y desde cualquier ciudad de Colombia las personas dicen, no, pues yo estoy en Bogotá, me voy a meter en la página y voy a revisar qué gestor hay para que me recoja ese residuo. Esto es muy importante porque los gestores les tienen que entregar un certificado de recolección. En este certificado de recolección está tanto la información de la empresa que recolecta el aceite como la empresa que genera el aceite. Esto es importante porque la norma exige que anualmente tanto generadores como gestores de este residuo tienen que entregar un informe de la cantidad de aceite. Nosotros entregamos el informe de la cantidad de aceite recolectado y nuestros generadores de aceite, donde nosotros ofrecemos el servicio, ellos tienen, ante la autoridad ambiental tienen que entregar los certificados que nosotros les hemos entregado y la cantidad de aceite que generaron. Por último, quiero aclarar que los generadores domiciliarios no están obligados a hacer una correcta gestión, pero que el generador domiciliario también hace parte de esa problemática. Entonces, ¿qué nos exige la normativa a nosotros como gestores? Tenemos que implementar puntos limpios para que el generador domiciliario pueda ir y disponer su residuo. Bueno, perfecto. Antes entonces de que pasemos a otros temas, ¿cómo podemos hacer nosotros para llevarlo a un punto limpio? ¿Ecoideas tiene puntos limpios? ¿Cómo es ese proceso?
Lo que pueden hacer para tener información de dónde pueden hacer la disposición de este residuo es ingresar en la página de las autoridades ambientales. Ahí van a salir el listado de los gestores autorizados para hacer la recolección de este residuo. Y normalmente en la mayoría de centros comerciales existen puntos para hacer la recolección de residuos postconsumos. Y entre esos están hay un espacio normalmente para los aceites de cocina usados. ¿Y en Ecuidas contamos actualmente con puntos limpios en la ciudad? Claro que sí, nosotros contamos con puntos limpios. Al final de esta masterclass se dejará toda la información de dónde pueden ir y disponer su aceite de cocina. Bueno, perfecto. Sí, entonces yo en mi casa terminé que a veces uno el aceite de cocina pues lo usa cuando va a fritar varias veces. Ya cuando uno ve que como que de pronto ya se ha usado considerablemente, ya uno dice, bueno, ya no más, porque pues es que también eso pues genera problemas en la salud. Pero no es un tema que vamos a abordar ahora. La cosa es que si tengo yo ese aceite, ¿cómo hago esa adecuada disposición para llevarlo a un punto limpio? Porque yo me imagino que no es como que, bueno, lo cojo y lo llevo ya, o tiene algún procedimiento adecuado para poder llevarlo Sí, claro. al punto limpio. Para ustedes y para nosotras que somos generadores domiciliarios, hay que tener en cuenta la correcta gestión que tenemos que hacer desde el hogar. Entonces, cuando ya hayan utilizado el aceite, ya no les vayan a dar más uso, lo recomendable es no usarlo más de 2 o 3 veces. Eso es lo recomendable porque ya puede causar problemas en la salud. Ya una vez el aceite se haya enfriado, lo que vamos a hacer es almacenarlo en una botella. Se recomienda que la botella sea de plástico, porque si es de vidrio, al momento de dejarlo en el recipiente, lo que puede hacer es que se pueda quebrar y esto puede generar posibles derrames. Antes de almacenar el aceite en la botella de plástico, recomendamos pasarlo por un colador o un filtro. Esto con la intención de que no se vayan partículas de materia orgánica o residuos de comida, porque esto va a hacer que el aceite se oxide más rápido. Aparte de eso, al momento de almacenarlo, marcarlo, o sea, como que marcar es aceite, acu o aceite de cocina usado para que no lo vayan a reutilizar y tenerlo lejos de fuentes de calor y de fuentes de luz, porque eso también van a hacer de que él se oxide más rápido. No Y por recomendación, pues para que no vayan a haber derrames, pues lejos de los sifones y ya hacer la correcta disposición en un punto limpio. Ok, perfecto. Yo he escuchado mucho que hay personas que se aprovechan de esta situación, recogen los aceites y los utilizan para otras funciones no muy adecuadas. Entonces, ¿cómo hace uno, Ana, para saber que real, o sea, la persona va, lo lleva, para que no le vaya a pasar que lo lleve a un lugar donde no van a hacer una adecuada disposición de este recurso? Pues cómo debe la persona cerciorarse de que sí lo está llevando a un buen punto? Valen, sí, existen personas inescrupulosas que hacen la recolección de este residuo y lo que hacen es un proceso de blanqueamiento del aceite donde lo reincorporan otra vez para que sea consumido como aceite de cocina. Entonces, eso hace parte de las consecuencias de la mala gestión de los aceites de cocina y ya viene siendo un problema de salud pública. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros les hacemos a ustedes y también que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de disponer un aceite? Ya sean generadores domiciliarios, de servicios, domésticos, es informarse de quién está haciendo esta recolección. Esto lo pueden hacer a través de la página de la autoridad ambiental. Ahí hay un listado de los generadores que están certificados para hacer la correcta gestión. La autoridad ambiental está encargada de hacer visitas para comprobar de que sí se le está haciendo un adecuado uso a este aceite, de que sí se está aprovechando de la manera que se informó al momento de hacer la inscripción. Ok, perfecto. Entonces, importante, antes de llevarlo de un punto limpio, es verificar nosotros a través de la página que nos menciona Ana, que realmente sí se está cumpliendo con esa normativa y que es seguro llevarlo. Sí, así sea entregarlo en el punto limpio, o si eres comercial, que van hasta donde tú estás, hasta tu local, hasta tu restaurante, comprobar que esa persona que está recolectando el aceite sí es un gestor autorizado. Porque detrás de esta autorización que otorga
la autoridad ambiental, hay un montón de cosas. Digamos, en Ecoideas no solamente está el proceso de aprovechamiento que le hacemos a este residuo, sino es que nosotros también tenemos nuestros vehículos de recolección, cumplen con la normativa para poder llevar el aceite. Como ya les hemos dicho, este aceite no es tóxico para nosotros, pero si llega a haber un derrame, pues este puede ocasionar graves problemas. Entonces, nuestros equipos, también la persona que hace la recolección, tiene que anualmente certificarse para transportar este tipo de sustancias. Perfecto, ya que hemos hablado de esos 4 tipos de generadores y de la normativa que regula a los 3 de los 4, eximiendo al domiciliario, sin decir que entonces vamos a botar nosotros el aceite por el desagüe. No, ya sabemos que podemos llevarlos a los puntos limpios. Pasemos a algo que es vital, Ana, en esta conversación, y es el impacto que genera el aceite de cocina que se dispone de la manera incorrecta, que llega a nuestras fuentes hídricas, luego llega al mar y esto genera, pues por supuesto, todo un problema ambiental. Hablemos de ese problema ambiental, Ana. ¿Qué es lo que sucede cuando el aceite de cocina entra en contacto con el agua y llega a nuestros mares? Es importante tocar ese tema, ¿vale? Porque el recurso que se ve más afectado por la inadecuada gestión del aceite de cocina usado es el recurso hídrico. Que el recurso hídrico pues viene siendo las quebradas, viene siendo los ríos que terminan en el mar. Cuando se desecha este residuo por los desagües o directamente sobre estos cuerpos de agua, lo que se crea es una capa lipídica, que la capa lipídica impide la transferencia de oxígeno y también impide que penetre la luz. Esto disminuye la demanda biológica de oxígeno en un 70 a un 90%. Y viéndolo desde un punto de vista bioquímico, las bacterias encargadas de degradar ese aceite se consumen el oxígeno disuelto, lo que dificulta la supervivencia de las especies y a largo plazo daña el equilibrio en los ecosistemas. Otras consecuencias de la mala gestión del aceite de cocina usado cuando se desecha por los desagües es el daño en la infraestructura, ya que cuando llegan las tuberías, normalmente ellos entran en contacto con detergentes o cuando se enfría se crean unas bolas de grasa. Estas bolas de grasa lo que hacen es taponar. Entonces, cuando llueve, lo que hace es que el agua se desborde y esto crea problemas de salubridad porque también hace que se proliferen las plagas y aumenta los costos para arreglar estas tuberías. Otro problema que podemos tener en la infraestructura urbana es que cuando se desecha por los desagües, estos también terminan en plantas de tratamientos de aguas residuales que son las PETARES. Y este aceite aumenta la carga contaminante que ya lleva el agua y esto hace que también aumenten los costos que tienen que tener estas plantas para poder purificar el agua. Ya hablamos de cómo se ve afectado el recurso hídrico, la infraestructura y ahorita vamos a hablar cómo se puede ver afectado los suelos. Los suelos se pueden contaminar de 2 formas, la podemos ver como una directa y otra indirecta. Una de las formas de que se puede contaminar los suelos es cuando las personas almacenan el aceite de cocina y lo sacan con los residuos orgánicos, con los residuos ordinarios que pasa el camión recolector y se lo lleva para un relleno sanitario. En un relleno sanitario pasa por procesos de compactación y en ese proceso de compactación se derrama el aceite y se termina filtrando en la capa terrestre de la tierra. Otra forma que se contamina los suelos es cuando las personas lo desechan encima de cultivos o encima de terrenos. Aquí se daña la fertilidad de la tierra y también la capacidad que tiene el suelo de absorber agua y también de absorber nutrientes, lo que se dificulta o se ve reflejado en el crecimiento de las plantas o de las especies. Además, cuando el aceite se filtra en el suelo, termina en acuíferos que son aguas subterráneas. Por otro lado, cuando él se comienza a descomponer, genera gases como el dióxido de carbono y el metano, que son 2 gases muy contaminantes que contribuyen al calentamiento global y también dañan la estructura de los suelos. Bueno, Ana, hemos hablado ya de qué es el aceite de cocina usado, cuáles son los problemas ambientales, cuáles son los tipos de generadores, que en este caso ya sabemos que cada uno somos agentes generadores domiciliarios. Ahora, ¿qué te parece si hablamos, pues ya como para cerrar, hablemos un poquito de cómo está ese panorama del aceite de cocina en Colombia en estos momentos?
Vale, me parece súper importante que hablemos de la magnitud del problema de la inadecuada gestión de los aceites de cocina usados. Aquí les tengo unos datos que me parecieron importantes y les quiero compartir para que ustedes tengan más o menos información sobre cómo estamos actualmente sobre la gestión de este residuo. Entonces, el primer dato que tengo es que en Colombia se desechan 350.000 toneladas de aceite de cocina usado y solo el 2% de ese aceite de cocina usado es gestionado correctamente. Entonces, imagínate, por eso es la importancia de estas masterclass, por eso es que nosotros queremos que ustedes se vuelvan conscientes y que desde sus casas comiencen a hacer la adecuada gestión. O sea, porque aunque el generador domiciliario no es el que más genera, existen los generadores industriales, sí somos en el que estamos en más volumen, porque somos una comunidad, hay muchos hogares, hay muchas casas, que pues cada gota de aceite que se pueda gestionar correctamente cuenta. Otro dato muy importante que les quiero dar es que el 35% del aceite consumido en los hogares se desecha incorrectamente y esto da un total de 40 millones de galones de aceite de cocina usado mal gestionados. O sea, imagínense cuánto aceite, y si ya les hagan la relación, yo les dije que aproximadamente 1 litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. O sea, cuánta agua se está contaminando, nuestros ríos, los mares. Bueno, definitivamente también nos hemos dado cuenta con Ana que si bien no solamente son las fuentes hídricas, pues también es todo un ecosistema natural. Tenemos los suelos, del aire, también afecta a nuestra salud, hay muchos estudios que lo han comprobado. Y definitivamente pues queremos agradecerte, Ana, no solamente yo, sino también todos los que están en este proceso de formación, por todo el conocimiento que nos has regalado hoy, porque sin duda es, entre todas las capacitaciones que vamos a ver, una semilla que nos irá fortaleciendo todo ese conocimiento que necesitamos para poder ser esos grandes líderes que influenciamos en nuestras comunidades. En este caso, ustedes que lo van a hacer a través no solamente de vender un producto que es biodegradable, ecológico, con pH neutro, sino que también van a poder educar también a sus vecinos, a la familia. Influenciar, o sea, darnos cuenta pues que la palabra influenciador, o sea, pues no solamente se va a las redes sociales, sino es que tú influencias a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hijos, a tus papás. No, y qué rico, mira, por ejemplo, hay personas que si a usted se le da bien las redes sociales, ¿por qué no volverse un ecomaster influencer, no solamente en su comunidad desde lo personal, o sea, en el tú a tú, en el voz a voz, sino también a través de las redes? Es que los medios digitales hay que usarlos, hay que transformar el concepto que tenemos y bueno, que tristemente se hace un uso inadecuado de las redes sociales hoy en día, y tú sabes muy bien eso, Ana, que pues nacimos en esta época de que todo es digital, donde ahora los influencers pues ya han cambiado un poco eso porque se ha conversado demasiado de que estaban generando muchos conflictos porque influencian tanto en las personas que tristemente muchas de esas cosas que promueven por redes sociales pues generan problemas con el crecimiento de los niños, en el pensamiento, en lo que hacen, en los retos, que hay muchos retos que influencian estas personas. Ahora no sé qué tanto se verá, pero por ejemplo, había un reto muy popular que era el de poner los vasos plásticos y armar con vasos desechables una pirámide. Y la que quedara más grande, yo no sé si algún día lo llegaste a ver, o el de arrojarse agua fría, o el de coger la comida y destrozarla. O sea, yo no entiendo a qué van esta cantidad de retos de desperdicio, de qué le estamos enseñando a la gente. Entonces, usted puede aprovechar y si le gusta, puede transformar estos medios para educar a las personas, mostrar lo que usted hace en su comunidad, con todo lo que va a aprender en la capacitación, poder compartirlo con los demás. Entonces, pues muchas gracias, Ana, por eso. No sé si de pronto tengas algo que quieras adicionar. Les diría a ustedes que aprovechen toda esta información que les están dando desde Cuidea, no solamente esta masterclass, porque tenemos otra, muchas más. Entonces hablan de diferentes temas, se van a hablar de temas financieros. Entonces, ver cómo
esa información ustedes la pueden involucrar en su vida y creen que les pueda ayudar. Y cómo pueden compartirla con los demás. Nosotros en Equidas estamos totalmente convencidos de que cada acción que hagamos buena desde lo cotidiano, todos los buenos hábitos, decisiones conscientes, prácticas conscientes que hagamos desde casa pueden realmente marcar una diferencia y poder pues buscar un planeta mucho mejor. Muchas gracias, Anne, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Nos vemos en una próxima masterclass y los esperamos porque de verdad tenemos muchas cosas interesantes que compartir con otros expertos e invitados especiales. Y hemos finalizado nuestra masterclass. Esperamos que haya sido un espacio donde hayan podido aprender demasiado. Ha sido una clase que hemos preparado especialmente para ustedes, para su plan de formación como EcoMaster. Esperamos vernos en nuestra próxima clase.